Y estamos comenzando un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Cuánto me alegra poder saludarte, tú que estás allí del otro lado y como siempre acompañando esta nueva temporada. El mensaje de los tres ángeles es el tema de estudio de esta temporada. Y ya hemos hablado aquí en los capítulos anteriores de que hay tres ángeles que representan el pueblo de Dios en el tiempo del fin, dando un mensaje para el mundo antes de la venida de Jesús. Ellos conocen el Evangelio eterno, mas el Evangelio, que es Jesucristo, también tiene algunos imperativos. ¿Conoces de Jesús? Teme a Dios. ¿Conoces de Jesús? Adora a Dios. ¿Conoces de Jesús? Entonces tienes que temer, tienes que adorar y tienes que darle gloria. Por eso es que este Evangelio eterno tiene que ser estudiado a más profundidad. Y hoy vamos a hablar sobre las implicancias del Evangelio eterno. El mensaje central es Cristo. ¿Más que Cristo? ¿Solo como Salvador? No, también como Creador, también como Juez. Y hoy queremos hablar sobre la expresión de Apocalipsis 14, el Evangelio eterno. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y bienvenidos amigos, vamos a un capítulo más, es el tercer tema, el tercer estudio de esta temporada. Estamos listos entonces para nuestro tema de hoy. Vamos a una oración, vamos. Querido Dios, estamos con nuestro corazón abierto para poder una vez más entender tu palabra. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu que puede estar aquí en este lugar para que pueda guiarnos al conocimiento de tu verdad. Que tu palabra pueda ser exaltada, que Cristo pueda ser glorificado y al poder contemplar la belleza y la hermosura de quién es Cristo, podamos tomar una decisión de comprometernos con Él, de amarlo con todas nuestras fuerzas y de poder vivir para Él. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, hoy nuestro tema será el Evangelio eterno. Sobre el Evangelio eterno venimos hablando desde el primer programa, porque ya dijimos que la base de la predicación es el Evangelio eterno, y el Evangelio es Cristo. Y el Evangelio es eterno porque el Evangelio no cambia, el Evangelio es uno solo. Hoy vamos a ver qué cosa hace que este Evangelio pueda ser eterno, ¿por qué razón? Porque cuando uno tiene en la mente de eterno es algo que no tuvo un comienzo y no tendrá un final, ¿no? Es eterno. ¿Por qué dice Apocalipsis capítulo 14 que el Evangelio es eterno? Para nosotros, en nuestro concepto, el Evangelio apenas se necesitó cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿verdad? Ahí necesitaban un Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia. Pero ¿por qué dice que es eterno? ¿Existió después del pecado? ¿Antes del pecado? ¿Cómo es esto? Vamos al texto bíblico. Apocalipsis 14:6 dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta expresión nación, tribu, lengua y pueblo es parecida a la de Mateo 24:14, cuando Jesús dice: será predicado el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Antes del tiempo del fin, ¿cuál mensaje va a ser predicado? Este de aquí. Y este primer mensaje tiene que ver con el Evangelio eterno. Muy bien. ¿Qué cosa es el Evangelio? La palabra Evangelio es un término que significa buenas nuevas. Es interesante que la palabra Evangelio es una de las palabras más mal comprendidas en el mundo. ¿Por qué razón? Muchos pueden creer que Evangelio representa un conjunto de reglas. Evangelio representa un conjunto de prohibiciones. Muchos pueden creer que Evangelio son restricciones. Porque cuando alguien habla, por ejemplo, él es evangélico, o va a la iglesia, o ya te volviste evangélico, ¿qué cosa está en la mente de las personas? Ya te colocaste en una prisión. Ya estás restringido de hacer muchas cosas. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es libertad.
Evangelio es buena noticia. Tanto así que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, él dice así: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Ustedes saben que el Evangelio era locura para los griegos, era locura para la cultura de ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque para ellos concebir que un Dios se haga ser humano y muera era ridículo, totalmente. Mas Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque representa salvación, es el poder de Dios. Muy bien, el Evangelio entonces son buenas nuevas. No es un conjunto de teorías o reglas. El Evangelio tiene por lo menos 4 características importantes en la Biblia. En primer lugar, el Evangelio fue diseñado por Dios en la eternidad. Ahí viene la pregunta: ¿cuándo? Eso vamos a ver ahora. Número 2, el Evangelio fue revelado por primera vez a Adán y Eva en la entrada del pecado. ¿Notan ustedes la diferencia? Fue diseñado en la eternidad, pero fue revelado después de la entrada del pecado, porque ahí era necesario. Número 3, la tarea del pueblo de Dios es predicar el Evangelio en todo el mundo. Y una de las cosas lindas es que el Evangelio será el tópico de estudio del pueblo de Dios por toda la eternidad. O sea, el Evangelio para nosotros es comprensible hasta cierto punto, pero hay tantas cosas del Evangelio que necesitamos conocer, y eso lo entenderemos en la eternidad. ¿Y por qué el Evangelio es tan simple y complejo a la vez? Por una razón sencilla, hablando de la simplicidad. La complejidad dejaremos para la eternidad. Hoy vamos a hablar de la sencillez del Evangelio. Primero vamos a entender cómo es que el Evangelio fue diseñado en la eternidad. ¿Por qué es eterno? Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Comienza el texto diciendo así: la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ahora, las versiones, la Reina Valera por lo menos dice que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Muy bien. ¿Quiénes adoran a la bestia? Aquellos que sus nombres no estaban escritos en el libro y aquellos que no creyeron en ese Evangelio. ¿Cómo entender la eternidad del Evangelio? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20. Este es un texto clarísimo para poder entender por qué el Evangelio es eterno. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 hasta el verso 20. Samuel, ¿tienes el texto? ¿Puede leer, por favor? Y dice así: sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Él estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a vosotros. Es interesante notar aquí en este texto, dice que el cordero estaba destinado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13 dice que el plan de salvación estaba diseñado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Por qué entonces el Evangelio es eterno? ¿Quién es el Evangelio? Cristo. Y Cristo estaba destinado ¿a qué? A rescatar, a salvar, a colocarse en el lugar del ser humano si éste caía en pecado. Entonces, el plan fue diseñado antes del problema, ya había una solución. Por eso es que fue revelado por primera vez, ¿cuándo? Cuando Adán y Eva pecaron. Cuando ellos cayeron en pecado, el Evangelio ya estaba diseñado. El pecado no produjo ninguna sorpresa a Dios. Lo que hicieron ellos es revelar ese plan. ¿Cuál era el plan?
El plan era que Cristo iba a sustituir. La palabra sustitución entra y encaja perfectamente dentro del plan de salvación. Yo merecía morir, mas Él se colocó en mi lugar. Pero eso lo vamos a entender a través de dos ejemplos. Vamos al primer ejemplo. Jesús en el Getsemaní. Cuando nosotros entendemos este asunto de lo que Cristo pasó en el Getsemaní, vamos a entender muchísimo mejor en qué consiste el Evangelio eterno y por qué yo no debo rechazar el Evangelio. Vamos al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 37 hasta el versículo 39. Mateo capítulo 26, versículo 37 hasta el versículo 39. ¿Quién tiene el texto? ¿Sí le tienes el texto? ¿Puede leer, por favor? Llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Muy bien. Esta es la escena antes de que Cristo sea condenado. O sea, después que participó de la cena, la última cena con sus discípulos, ¿fue para dónde? Para el Getsemaní. En ese trayecto, Él lleva a 3 de sus discípulos, se separa y les dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Vamos al versículo 42 y versículo 43. Por favor, continúa leyendo ahí. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió y otra vez los halló dormidos, porque sus ojos estaban cargados. Solo que en el Getsemaní Él muestra lo peligroso que era colocar y sustituir. ¿Y dónde se encontraba el pecado? Y allí hay dos expresiones: mi alma está angustiada, estoy triste hasta la muerte. Más crueles de la historia, una de las cosas más implacables. Tienes que tener que traspasar. O sea, pero no era el único hombre que iba a morir crucificado. Para los romanos, crucificar era cosa del día a día. Ahora, que Jesús sepa que va a ir a la cruz, imaginar y saber porque más allá del dolor que iba a sufrir, ¿qué cosa dice el texto bíblico que hemos leído? Cuando Él se va a orar, ¿qué cosa dice al Padre? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Su muerte no sería como la muerte de un criminal. Su muerte no sería como la muerte de alguien que fue juzgado y va a ser ejecutado. Porque así han muerto muchos. La muerte de Él sería peor que esa. Porque aparte del sufrimiento físico que Jesús tendría, ¿qué cosa tendría que soportar? La copa de ira de Dios. ¿Y de dónde sale la expresión copa de ira? Porque ahí apenas aparece: pase de mí esta copa.
Eso vamos a verlo ahora en Apocalipsis capítulo 16. ¿De qué tipo de copa estaba hablando Cristo? Entonces le dice, Padre, yo no quiero beber esta copa. ¿Qué cosa era la copa de ira? La distancia que iba a tener entre él y su Padre por causa del pecado. El dolor físico era una cosa, pero la separación del Padre para beber la copa de ira solo era otra cosa. Entonces, ¿qué cosa le angustia a Jesús? Lo que le angustia a Jesús no es la muerte de cruz simplemente. Lo que le angustia a Jesús es la copa. Y él se va, y ustedes saben que en el Getsemaní literalmente pudo definirse la salvación. Ya estaba planeado, ya fue revelado, pero en el Getsemaní pudo desistir. Jesús pudo decir, ¿sabes qué, Padre? Dejamos nuestros planes, yo voy al cielo. Que el ser humano por pecador reciba esta copa. ¿Por qué tengo que beberla yo? ¿Por qué tengo que beber la copa que el ser humano necesita? Cuando él se va y ora, le dice, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Más le dice, más que se haga tu voluntad. ¿Qué cosa hubo del Padre? Solo silencio. ¿Y el silencio qué cosa significaba? Es la voluntad. Vamos a continuar. Ese es el plan. Tú vas a beber la copa de ira que el ser humano necesitaba beberla. Ahora, ¿quién es el que da literalmente esa copa? Mira lo que dice Juan capítulo 18, versículo 11. Juan capítulo 18. Interesante, ¿no? Juan capítulo 18, versículo 11, para ver hasta dónde el pecado puede herir a Dios. Juan capítulo 18, versículo 11, dice así. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Por qué? ¿Qué cosa dice allí? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Qué cosa estaba intentando Pedro? Queriendo defender a Jesús, queriendo impedir que él vaya a la cruz. Y para Cristo, después de la oración de Getsemaní, ¿qué cosa estaba claro? Yo voy a beber esa copa. Cuando vamos a Lucas, encontramos que en el Getsemaní él sudaba gotas de sangre. Tanta era la angustia que él tenía por la separación que iba a experimentar, porque él estaba cargando los pecados de toda la humanidad. Esa separación le causaría la mayor angustia. Ahora, fíjense otro asunto interesante. Cuando vamos a Mateo capítulo 27, versículo 46, cómo Jesús experimentó esa copa de ira. Miren lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 46. No estamos aquí minimizando obviamente el dolor y el sufrimiento que Jesús pasó, porque si solamente nos detenemos a hablar sobre el sufrimiento, sobre lo que significó rasgar las manos, la corona de espinas y todo lo que pasó, pues eso es terrible, que el ser humano tendría que pasar. Sin embargo, ese sufrimiento también lo pasaban ¿quién? Otras personas, como criminales. Jesús lo pasó como alguien que estaba sustituyendo al ser humano. Por eso es que el énfasis de su muerte no estaba en el sufrimiento físico, sino en la copa de ira que estaba bebiendo. Mateo capítulo 27, versículo 46, dice así. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué consistía esa copa de ira que Cristo iba a experimentar? La separación del Padre por causa del pecado, a tal punto de sentirse totalmente solo en la cruz. Por eso es que Mateo cuenta que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, por lo menos, ¿qué cosa hubo sobre la tierra? Oscuridad. Y esa oscuridad fue mandada por el Padre. ¿Por qué razón? Porque el Padre no quería que nadie pueda presenciar la agonía que su Hijo estaba pasando al beber la copa de ira. Va a llegar el tiempo donde vamos a hablar sobre la ira de Dios.
Y así como hablamos del amor de Dios, en la Biblia encontramos un antropomorfismo hablando acerca de la ira de Dios. Mas no es la ira temperamental como los seres humanos tenemos. No es la ira descontrolada que los seres humanos podemos tener. Mas la ira de Dios está en base a su santidad, que no tolera el pecado, que quiere destruir al pecado. Entonces, por querer destruir al pecado, el ser humano tenía que ser destruido. Pero allí se colocó Cristo, y Cristo tomó nuestro lugar, y Él bebió la copa de ira que el ser humano tenía que pasar. Jesús no vino para librarnos de la consecuencia primaria del pecado. Alguien me preguntó hace me dice, pastor, si Jesús ya murió en la cruz, ¿por qué la gente sigue muriendo? ¿No? Si es que ya venció la muerte, ¿por qué sigue existiendo muerte hoy? Que Jesús no vino para poder librarnos de la consecuencia primaria. Jesús vino para librarnos de la consecuencia final del pecado. ¿Qué cosa es? La muerte eterna. ¿Qué tipo de muerte Cristo experimentó en la cruz? No es la primera muerte. Es la muerte donde está la copa de ira, la separación eterna. Y allí Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La agonía, la angustia, la separación fue tan oscura en ese momento para Jesús, que poco después de esa palabra, solo la fe, la confianza que tenía en ese plan que habían diseñado en la eternidad, le hace decir, consumado es, y luego, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esa copa que Jesús bebió era la copa de ira de Dios contra la transgresión. ¿Cómo la bebió? Contando acerca del sufrimiento, vamos a Isaías capítulo 53, que es el capítulo mesiánico por excelencia del Antiguo Testamento. El profeta Isaías en el capítulo 53 habla acerca del sufrimiento que tendría el Mesías. Y miren lo que dice Isaías 53, desde el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor, sin atractivo para que le apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Y cómo termina esa expresión? Presten atención a esa expresión. Pero nosotros tuvimos por azotado, como herido y afligido. ¿Por quién dice? Por Dios. Esa aflicción que recibió, ¿qué cosa sería? La copa de ira que él bebió. Ahora, ¿cómo nosotros vemos ejemplificado el plan de salvación? Esa copa de ira de Dios para poder destruir el pecado desde el jardín del Edén. Fíjense lo que sucede. En Génesis capítulo 2, versículo 25, encontramos una expresión curiosa. Antes del pecado, dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. La razón es simple. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque aunque no tenían una ropa física, palpable, ellos estaban cubiertos, ¿por qué? Por una luz celestial. Esa luz celestial representaba el carácter perfecto que había en ellos, que representaba la gloria de Dios de manera visible. Cuando ellos pecaron, según Génesis capítulo 3, versículo 10, lo primero que ellos se dan cuenta, ¿cuál es la primera evidencia de que dijeron, wow, pecamos? ¿Cuál es la primera cosa que se dan cuenta? Están desnudos. Por eso es que cuando escuchan la voz de Dios, ¿qué cosa hacen? Se esconden. Recuerdan que Génesis 3 dice, oímos tu voz y tuvimos miedo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de su miedo? Estamos desnudos. Y ahí Jesús le responde y dice, Dios le responde y dice, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? ¿Cómo ustedes saben? ¿Qué cosa es lo que perdieron? La santidad, la luz que los cubría, ¿y qué perdieron? La gloria de Dios. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron
y todos están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano cuando pecó quedó desnudo y perdió esa gloria. Y como estaba destituido de Dios, al ser destituido de Dios, Dios es vida. ¿Cuál era su final? Muerte. ¿Y cuál era la advertencia que Dios había dado a Adán y Eva? El día que ustedes coman de este árbol, ¿qué cosa les dijo? Van a morir. Y la pregunta es, ¿hubo muerte o no? Porque cuando ellos comieron del fruto del árbol, ellos continuaron vivos. ¿Y dónde está la advertencia de que ustedes van a morir? Sí hubo muerte, pero hubo una muerte sustitutoria. 2 corderos murieron en su lugar. Por eso es que en el siguiente versículo dice en Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Para que exista túnica de pieles, ¿qué cosa tuvo que existir? Muerte de cordero. ¿Dios cumplió su palabra? Sí. ¿Hubo muerte? Sí. Pero hubo una muerte sustitutoria. Y esos corderos, ¿a quién representaban? A Jesucristo. Vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal y estamos de regreso para continuar hablando sobre este Evangelio eterno. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Tú puedes acompañar esta temporada teniendo una revista en mano. Curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis te mostrará de manera detallada los temas que hoy estamos aquí presentando y además de eso fortalecerás tu vida. Así que puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp que aparece aquí en pantalla o también a través de nuestro sitio web que es Estudia la Biblia. Te recuerdo que muy bien, estamos hablando sobre el Evangelio. Este Evangelio fue planeado en la eternidad, fue revelado después que Adán y Eva cayeron, y cuando Adán y Eva cayeron hubo una muerte, pero una muerte sustitutoria, y a través de los corderos que morían para poder vestir la desnudez de Adán y Eva, ¿qué cosa estaba mostrando Dios para Adán y Eva? El Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Todo lo que tú mereces, yo lo pago. Ese es el Evangelio. Cristo colocándose en lugar del ser humano para tener gracia, perdón y una nueva oportunidad de salvación. Omar tenía un comentario. Sí, un comentario y una pregunta también. Es interesante porque antes de que Dios hiciera esas túnicas, ellos buscaron cubrirse con ramas, sí. Y muestra el esfuerzo que muchas veces las personas hacen a través de las religiones y las obras, queriendo llegarse a Dios, siendo que es solo a través de la sangre del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que podemos llegarnos a Dios. Ahora la pregunta es, la Biblia deja clara en todo momento que solo hay un Dios. La propia ley dice, escucha Israel, tu Dios es el Dios único. El propio Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Ahora cuando Él hace ese clamor, Dios, ¿por qué me has desamparado? En cierta forma es como conflictivo en relación a la divinidad de Jesús. ¿No? Es interesante, Omar, y tu pregunta es muy puntual e interesante. Cuando Jesús estaba en la cruz bebiendo la copa de ira del Padre, Él estaba absolutamente como hombre. Para poder morir y para poder beber la copa, Él tuvo que ocultar completamente su divinidad. Todo su sufrimiento en la cruz fue como 100% hombre. Y el clamor que expresó ante el Padre era como si el mismo hombre estuviese muriendo. Por eso es que Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, en ese momento, Él experimenta la distancia del Padre. Y ahí viene, parece el conflicto, ¿no? Como que siendo uno, aquí parece que el Padre lo desampara. Es que ahora el Hijo estaba totalmente solo, ocupando el lugar que el ser humano debería ocupar. Y al ocupar el lugar del hombre, Él ya no estaba más con ninguna sombra en ese momento de su divinidad.
Y es por eso que Él dice, ¿por qué me has abandonado? Eso era nuestro destino, ¿no? Eso era lo que nosotros teníamos que pasar. Ahora, allí en el jardín del Edén, ustedes, yo no sé la experiencia que alguno de ustedes tiene. Una cosa es ver un animal muerto, pero otra cosa es ver morir, ¿verdad?, a un animal. Yo creo que el corazón más insensible tiene lástima, pero yo quiero que piensen por un momento. Para ese momento, ellos ni siquiera sabían que existe la palabra muerte. La muerte estaba fuera de su concepto. Había solo vida. Era la primera vez, ustedes imaginan la imagen, yo no sé si ustedes alguna vez cuando tuvieron una imagen tan chocante, cierran los ojos y continúa la imagen. Y ustedes pueden pasar tantos años en la vida y parece que la imagen queda porque fue una imagen tan chocante. Ustedes imaginan la imagen de Adán y Eva, la imagen que quedó grabada en la mente cuando ellos vieron morir el primer cordero. Antes no existía muerte. Ahora, lo peor es que allí cuando viene para que Dios los pueda vestir, allí fue Adán mismo que tuvo que sacrificar ese cordero. Adán, toma el cuchillo, o no sé qué instrumento era, toma, tú rasga ese animal. Yo sí, tú. ¿Ustedes se imaginan la mano temblando de este hombre y al ver por primera vez la sangre saliendo, al ver morir un animal inocente? Con esas pieles yo te voy a cubrir tu desnudez. Pero quiero que sepas que ese símbolo representa a alguien que va a tomar el lugar del ser humano, porque lo que acabas de hacer trajo la muerte. ¿Por qué lo sabemos eso? Porque en el sistema de sacrificios del santuario, que era la sombra del verdadero sacrificio de Jesús, quien mataba al animal, que era la ofrenda por causa del pecado, no era el sacerdote, era el propio pecador, que agarraba el cuchillo y sentía el dolor de poder estar maltratando, desangrando, matando a un animal que moría en su lugar. Miren, ven, si nosotros tuviésemos más conciencia del precio que Cristo pagó por nuestro pecado, nosotros odiaríamos más el pecado. Hoy el pecado es considerado como algo tan simple, ¿no? Tan leve. Peco, perdón. Comienzo a jugar incluso con el pecado. Pecado para algunos no pasa de ser un concepto solamente religioso. El pecado puede ser ofensa. Si alguien dice estás en pecado, alguien puede ser ofendido. Pero el pecado trajo la muerte de Cristo. Trajo que Cristo pueda beber la ira de Dios. Y esa copa de ira lo vamos a ver de aquí en breve, de qué se trata. Juan 19, 23 y 24 dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, miren lo que sucede. Tomaron sus vestidos y lo hicieron 4 partes. ¿Qué tomaron? Su túnica, lo cual era sin costura. Dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. ¿Cuál es la imagen que tiene Jesús en la cruz? La imagen de Adán y Eva después de pecar. Cuando Jesús toma nuestro lugar en la cruz, lo toma exactamente en la misma situación como estaba Adán y Eva. ¿Cómo estaba Adán y Eva después del pecado? Desnudo. ¿Cómo está Jesús en la cruz? Desnudo. Toma exactamente el lugar, solo que aquí no hay muerte de cordero. Aquí Jesús mismo muere. Él mismo es el cordero que fue sacrificado para vestir a Adán y Eva su desnudez. Ahora su sangre es la que nos da garantía de salvación. Su sangre es la que nos perdona y nos salva. Es la justicia de Cristo. Es el precio que Él pagó en la misma situación de donde el pecado dejó a Adán y Eva. Y es Él quien nos justifica.
Vamos ahora para el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16. Antes de leer el capítulo 16, vamos a leer un versículo antes, el capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Miren lo que dice el versículo 1. Después leemos el 16. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba, ¿qué cosa dice que se consumaba? La ira de Dios. Vamos al capítulo 16. 16:1. Oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y aquí entramos en un conflicto tremendo. ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué la ira de Dios se derrama de nuevo si ya fue derramada en la cruz? Si la copa de ira de Dios, Cristo ya la bebió, ¿por qué aquí aparece nuevamente la copa de la ira de Dios manifestada en 7 plagas sobre la tierra? Cuando entendamos esto, vamos a tener una comprensión mucho mejor del Evangelio. ¿Qué cosa es lo que sucede aquí? Fíjense aquí. Cuando estos ángeles derraman sus copas de la ira de Dios sobre la tierra, dice que hay un grupo que no bebe la copa de ira de Dios. ¿Recuerdan el texto de Apocalipsis 14? Vamos a volver a capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje de los 3 ángeles que nosotros estamos estudiando. Apocalipsis 14. Vamos a leer el versículo 9 y 10. Tercer ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué dice? Él también beberá, ¿qué cosa beberá? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los ángeles y del Cordero. Presten atención aquí. La ira de Dios ahora se derrama sobre aquellos que no obedecieron el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? El Evangelio eterno, Cristo. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Teme a Dios, adora a Dios, da gloria a Dios. Si es que dice, tú no obedeces el mensaje del primer ángel, y el mensaje del segundo ángel, ¿cuál es? Ha caído Babilonia. No participes de su adoración. No participes, porque si tú participas, también beberás de la ira. Quiere decir que aquellos que no beberán de la ira de Dios son aquellos que aceptaron el Evangelio eterno, aceptaron a Cristo como su Salvador. Ellos no beberán de la ira. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo como mi Salvador, Él se coloca delante de mí y Él ya bebió de la ira de Dios por mí. Cuando yo no acepto a Cristo como mi Salvador, yo estoy despreciando el sacrificio de Cristo en mi favor. Y cuando desprecio el sacrificio de Cristo no tiene efecto en mi vida. Y como no tiene efecto en mi vida, ¿qué va a pasar conmigo? Yo beberé en carne propia la ira de Dios. Entonces tenemos 2 opciones: o aceptar a aquel que bebió la copa de ira por nosotros, o nosotros mismos beber esa ira de Dios. Y esa ira de Dios primero representado ¿por qué? Por 7 plagas. Es interesante que hay una comparación extraordinaria entre el libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis, con 2 naciones que primero aparecen como literal y luego de manera simbólica. Vamos a Ezequiel capítulo 39. Miren lo que pasa. Ezequiel capítulo 39, versículo 17. Ezequiel capítulo 39, versículo 17 hasta el versículo 19. Si ustedes leen a partir del capítulo 38, van a encontrar ahí un título que dice Profecía contra Gog y Magog,
Lean el capítulo 38, versículo 2. Dice así: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. No se olviden de esos dos nombres, curiosos, pero nos va a servir ahora para una ilustración. El capítulo 39 habla de la destrucción. Miren capítulo 39, versículo 1. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Nuevamente, otra vez ese nombre, Gog y Magog. Vamos al versículo 17. Así dice Dios al Señor: yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano del desierto y así dice Dios el Señor, y a las aves y a toda bestia, juntaos y venid, reunidos de todas partes a la víctima que os sacrificó, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes, de carneros, corderos, machos, cabras, bueyes, toros, todos engordados en Basán. Muy bien. Fíjense, quiero que coloquen en la mente la ilustración que se con esta ilustración, el juicio que viene contra Gog y Magog. Aves de los cielos, pues vengan a comer la tierra que venimos sacrificio de qué? A los gobernantes, de los reyes y de todos los descendientes. O sea, la profecía contra Gog y Magog, ¿quién era Gog y Magog? Eran naciones enemigas del pueblo de Dios. Al escuchar la profecía contra esas necesidades, tendría que negar que era el pueblo que lo oprimía. Entonces, bajo la figura de Gog y Magog, ¿qué cosa es lo que promete Dios? Todos estos, ustedes ahora con sus enemigos, luego terminarán Entonces, toda esta gente será como sacrificio. Y a la tarde usted no puede decir que vengan y beban, coman su carne, beban su sangre. ¿Por qué? Todos estarán sacrificados. Guarden esa imagen y vamos al libro de Apocalipsis 20, 7 al 9. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 hasta el versículo 9. Dice así: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué nombre aparece nuevamente allí? Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por el ancho de la tierra, rodearon el campamento y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego y los consumió. Ahora, atención aquí. ¿Cuál es la profecía en Ezequiel? Todos estos serán muertos y quedarán como sacrificios, despedazados. La misma figura se usa en Apocalipsis para representar ¿a quién? A quienes están fuera de la ciudad. Porque dice que la ciudad de Dios está descendiendo y allí está todo ese pueblo representado por Gog y Magog. Gog y Magog, ¿quiénes son? Aquellos que no están dentro de la ciudad, o sea, aquellos que están perdidos. En Apocalipsis apenas un simbolismo de lo que en Ezequiel era una realidad. ¿Qué cosa sucede entonces con Gog y Magog? Cuando ellos se levantan para pelear, viene fuego y los destruye y los acaba. Ahora, ¿por qué razón? Gog y Magog representa al pueblo impío, aquellos que no están dentro de la ciudad por no haber aceptado a Cristo como su sacrificio. Y por no aceptar a Cristo como su sacrificio, ellos mismos finalmente fueron el sacrificio. En otras palabras, alguien que no acepta a Cristo como aquel que bebió en su lugar la copa de la ira de Dios, finalmente él solo terminará bebiendo de esta copa de ira. ¿Qué
cosa es el Evangelio? Aceptar a Jesús. Hebreos o Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte de Jesús fue por todos. Pero ¿por qué no todos se salvan? Porque no todos aceptaron su sacrificio. Por eso necesitamos ver el Evangelio en dos fases, en la cruz y en el santuario. ¿Qué cosa dice Hebreos 4:16? Ahora pues acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar gracia y oportuno socorro. Porque si Cristo murió por toda la humanidad en el Calvario, solamente se salvarán aquellos que aceptan ese sacrificio, aceptan que Jesús bebió la copa de ira por ellos y se esconden en Jesucristo, caminan con Jesucristo, son vestidos por Jesucristo. Ellos no beberán más la copa de ira, porque Cristo ya las bebió por ellos. Y al no beber la copa de ira, ellos entonces ya no reciben ni las 7 plagas, ni la muerte segunda, que es la muerte eterna. Eso es el Evangelio, librarnos de la muerte eterna. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Creer. Y como dice Gálatas 3:26 y 27, nosotros podemos ser adoptados a la familia de Dios. Podemos ser revestidos de Dios. ¿De qué manera? Cuando aceptamos a Cristo, incluso cuando somos bautizados, dice que somos revestidos, porque creer no es tener un concepto de que Dios existe. Creer demanda de compromiso, creer demanda de entrega, creer demanda de ser revestido de Cristo. ¿Qué cosa es creer? Creer es acción, no es un acto ideológico. Creer no es pensar que Dios existe, creer es tener un compromiso con Él. ¿Saben cuál es el problema del Evangelio que hoy se proclama? Hoy se proclama un Evangelio de perdón, pero no de pureza. Dios te perdona, pero también quiere que seas puro, porque su sangre te purifica. Hoy se habla de justificación, pero no de santificación. Y el Evangelio precioso se ha minimizado. Se ha colocado solamente a peca lo que quieras, finalmente Dios te perdona. Yo quiero que tú entiendas que el pecado hirió a Dios. Y Dios quiere destruir el pecado. Su ira no es contra el pecador, es contra el pecado. Por eso Cristo bebió la copa que nosotros deberíamos beber al colocarse en nuestro lugar. Ahora la pregunta es, ¿tú quedarás indiferente? ¿Quedarás indiferente ante ese Evangelio? Y cuando hablo de que tengas que abandonar el pecado, lo que te estoy diciendo es que Cristo es el que puede limpiarte del pecado y Él te puede hacer vencedor del pecado. Tú no puedes vencer con tus fuerzas. Tú no puedes abandonar el pecado con tu propia capacidad. Tú necesitas de ese Evangelio, de ese amor y justicia, de ese perdón y también de la pureza que Cristo quiere darte. Cristo bebió la copa de ira que tú y yo merecíamos beber. Por favor, acéptalo, porque si un día no lo haces, un día tú mismo beberás aquella copa de ira. ¿Mas por qué beberla si Cristo ya lo hizo en nuestro lugar? Lo aceptes en tu corazón. Laura Siderac va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo estaré orando para que tu entrega pueda ser real. Antes del pecado ya existía un Salvador dispuesto a morir. Tan solo un sacrificio valería para rescatar al pobre pecador. Dios salva y justicia tan cruel lastimó su corazón, y en Jesús todo dejó y descendió
sacrificio fue realizado. El sacrificio del Cordero de Dios. Aquel que tomó tu lugar y mi lugar. Y hay que invitarte para que tú aceptes aquel sustituto, aquel que dio su vida. Juan capítulo 3, versículo 36 dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No te parece curioso este versículo? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios te ama. ¿Qué condiciones hay para su amor? Ninguna. Te ama a pesar de lo que seas. Pero hay una cosa que tienes que saber. Versículo 36 dice que el que se niega a creer en Él, el que se niega a aceptarlo y a comprometerse con Él, no verá la vida, y la ira de Dios está sobre él. Las personas no se perderán por sus grandes pecados cometidos, se perderán por no aceptar la gracia de Jesucristo, porque la gracia de Cristo no solo te salva, también te transforma. ¿Tú aceptas el sacrificio en tu vida? ¿Aceptas ese evangelio? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos la belleza de aquel evangelio eterno. Hoy aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Que puedas colocar en nosotros las vestiduras de justicia. Que Cristo pueda ser el centro de nuestra vida. Y que a partir de hoy podamos caminar tomados de tu mano. Toma nuestro corazón, acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Thank you.